Conversaciones en movimiento. Conversaciones en movimiento. ¡Democracia! Un espacio para el debate, la crítica y el análisis político. Un programa del Observatorio de Movimientos Sociales, Observamos, por ML Medios TV. ¿Ya? Bueno, buenas tardes a todos nuestros telescuchas en Conversaciones en Movimiento. El día de hoy con tremendo placer y de verdad con tremendo orgullo de estar hablando de un tema que veníamos hablando tras bambalinas, un tema demasiado polémico, un tema inacabado. Hoy están con nosotros Angélica y Carlos y nos van a hablar sobre algo que aconteció hace 15 años, exactamente el 28 de mayo del año 2004, con unas manifestaciones que hubo en el centro de la ciudad. Estas manifestaciones le dieron la vuelta al mundo en cuestión de información y también se han escrito algunos materiales, por ahí nos traen un par de libros que yo no conocía. Yo traigo el de Cultura Política, Emociones y Democracia de Paulina Martínez. Y pues paso a dar el micrófono a los compañeros para que ellos nos muestren en un primer segmento cómo es que se fue dando esas manifestaciones y nos cuenten un poco y recuperemos también un poco la memoria histórica de lo acontecido el 28 de mayo del año 2004. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues un gusto estar aquí acompañándolos y tocando un tema que es conmemorativo, ¿sí? Son 15 años de aquella fatídica fecha, ustedes recordarán, algunos sí, algunos no, pues lo que fue el 28 de mayo del 2004, y yo quisiera pues empezar, sí, este conversatorio, este análisis, un poco planteando cuáles fueron los antecedentes, ¿no? Creo que aquellos que recuerden la fecha, pues lo recordarán por imágenes, pues de mucha violencia en el centro de Guadalajara y después de ahí, pues ¿qué? O sea, ¿qué sucedió como el antes y qué sucedió después de esos enfrentamientos que tuvimos entre la policía y pues los manifestantes, ¿no? Y lo pongo entrecomillado, manifestantes. Bueno, me gustaría decir que esta fecha del 28 de mayo, pues parte de un movimiento, o fue parte de un movimiento en torno a la cumbre de jefes de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, que se reunieron en nuestra ciudad para pues concretar acuerdos políticos económicos que son importantes, por supuesto, en nuestro contexto de globalización, pero que ciertamente no traen los mayores beneficios pues para todas las personas, ¿no? Y en ese sentido, en aquellos tiempos, a partir de Seattle, a partir de muchos espacios donde se venían generando estas cumbres de jefes de Estado, pues a su vez había colectivos que se reunían para proponer formas distintas de acción, sí, para evidenciar cuáles eran sus necesidades y de alguna forma lograr que estas necesidades pues quedaran plasmadas en las demás personas, sí, es decir, pues crear mesas de diálogo, crear actividades para llegar a todas aquellas personas que pues se pueden considerar como políticamente ajenas, ¿no? Que en ocasiones creemos que la política pues es de los políticos y los ciudadanos comunes pues no nos hacemos de ella, ¿no? Y en ese sentido es que en la ciudad de Guadalajara, con muchas semanas de anterioridad, las personas, los colectivos, nos empezamos a organizar para recibir a los demás ciudadanos que venían tanto de México, de otros estados de la República, como del extranjero, ¿sí? Organizarnos ¿en qué sentido? Pues la organización tendría que ver con desde tener los espacios necesarios para poderles dar alojo, comida,
tener espacios también para crear estas mesas de diálogo, y en ese sentido pues tanto las universidades y en este caso el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG fue un escenario importante, junto con igualmente importante muchos otros espacios que se abrieron en asociaciones civiles, o que abrieron ONGs, o incluso pues espacios particulares, ¿no?, que estaban interesados en pues crear como esta red solidaria para poder acompañar las diferentes propuestas que se estaban generando, ¿no? Bueno, se creó un programa bastante nutrido de compañeros, que entre ellos, por ejemplo, vinieron los compañeros de Atenco, vinieron grupos LGTB, creamos mesas de trabajo sobre propuestas culturales, creamos también mesas de trabajo sobre problemáticas, pero también propuestas ante el neoliberalismo y el capitalismo que estaba pues despojando y sigue despojando, por ejemplo, pues cuestiones relacionadas a la tierra, a la minería, o sea, problemas que son actuales y que siguen generando las mismas problemáticas pues desde hace 10 o más años, ¿no? Bueno, hasta aquí. Sí, yo una pregunta, Angélica, ahorita que estás hablando un poco de cómo se formaron estas redes, cómo venían los compas de Atenco, colectivos de diversas partes de México e incluso internacionales, una cuestión que me gustaría preguntarle a ambos es esto: hoy, relativamente por el fácil acceso que se puede tener al internet, hoy puedes tener contacto con colectivos de otras partes del mundo, ¿no? Hoy prácticamente nos podrían estar escuchando en Colombia, en Chile, a través de las facilidades que nos brinda un medio como pero en el 2004 ya había internet, pero no era como de tan fácil acceso como el día de hoy. ¿Cómo es que se organizaban o se vinculaban los colectivos, digamos, para rumbo al 28? ¿Cómo es que se organizaron? Pues habría que decir que los colectivos ya tenían redes, sí, redes organizativas, y que esta creación de las redes pues es algo que no nace a través del internet, sino que nace a través del generar apoyos en muchas ocasiones para poderse fortalecer un colectivo a otro, ¿no? Y que en su momento se empezó a hacer pues de forma presencial, ¿no? Creamos una red y viajamos a veces de un estado a otro, ¿no? Para acordar cuestiones. Sí. Después, mucho en aquel momento, hace 15 años, pues mucho del trabajo que se hacía era pues por correo electrónico, ¿no? Sí. O sea, pues escribir correos electrónicos. Me parece que también es un medio que seguimos utilizando, por supuesto, y que eso también nos da cierta prontitud, ¿sí? Cierta prontitud para poder comunicarnos. Entonces, pues las redes ya existían y lo único que se buscaba era como viabilizar las acciones que dentro de esas redes de apoyo o esas redes de colectivos, sí, pues estaban desarrollando. Sí. Claro, te digo, surge la pregunta a partir de un rastreo pequeño que hemos estado haciendo sobre la vinculación de los movimientos en el país. Por ejemplo, hace un mes y medio hubo una exposición sobre los compas de la Liga Comunista 23 de septiembre, y ellos decían que tenían comunicación con el Partido de los Pobres, ¿no? Entonces de Guadalajara se podían como vincular con los compas allá en Oaxaca y todo eso, en Chiapas y en Guerrero, ¿no? Entonces pensar este tipo de situaciones pues me lleva también a formularnos, se consolidan, bueno, estos digamos lazos, vínculos ya estaban establecidos, y después cómo fue propiamente los días previos a la manifestación, porque tendemos a pensar que solo fue el 28, pero hay una organización previa, y también tenemos que pensar que el 28 acaba todo, y no, sigue todavía la organización en diversas fechas. ¿Pudieran hablarnos un poco más sobre ello? Bueno, justamente sí, creo que parte importante de recuperar esta fecha es recuperar pues todo lo que había alrededor de ella, ¿no? La manifestación que los que recordamos creemos que es como
la única actividad, porque eso fue lo que los medios de comunicación tradicionales nos dijeron, ¿sí? Fueron las imágenes que nosotros vimos en la televisión o lo que escuchamos en el radio, y entonces todas las otras actividades que fueron mesas de trabajo, que fueron convivios, que fueron celebraciones, pues algunos medios alternos pudieron darle seguimiento, pero había pues un programa nutrido en cuanto a qué se va a hacer en diferentes espacios de la ciudad, ¿sí? Creo que va por ahí, como el día de hoy, ¿no? Que estamos aquí en un espacio, pues comunicándonos con ustedes, pues en aquel momento también, ¿no? Y la agenda que se tenía, pues fue una agenda que se manejaba por correo electrónico, que se manejaba por panfletos, pegados en las calles, en algunos centros universitarios, en algunas escuelas, un poco en ese sentido de tratar de llegar a las más personas que se pudiera, pero por supuesto con las limitantes de pues no tener los medios de comunicación a nuestro favor, ¿no? Por ejemplo. Sí. Habría que decir que la marcha, sí, la marcha convocó, o sea, fue una mega marcha que se reunió en la Minerva, sí, en la Fuente de la Minerva. Entonces ese fue el punto de encuentro, con la intención de recorrer lo que es Avenida Vallarta hasta llegar a el 16 de septiembre, y entonces hacer un comunicado final, que en ese comunicado se habían podido reunir las conclusiones de estas mesas de trabajo, ¿sí? Y bueno, no era nada perdido, me parece que era una actividad muy simbólica, ¿sí? Era una, fue en un inicio una actividad pacífica, sí, por la gran mayoría de los manifestantes, y con la diversidad que eso ameritaba, ¿no? Cada quien, pues, obviamente traía sus necesidades para evidenciarlas, ¿no? Desde los compañeros, por ejemplo, de la Batucada Rosa, sí, que hablábamos como esta cuestión de la diversidad y la inclusión, compañeros de grupos LGTB, compañeros de Atenco, que estábamos hablando sobre el derecho a la tierra, sí, compañeros de diferentes sindicatos, los compañeros, por ejemplo, maestros, sí, también de magisterio, y bueno, pues yo creo que ni siquiera intento nombrar como todos los movimientos que se reunieron, ¿no? Porque pues voy a dejar a alguien de lado, ¿no? Sino más bien dar muestra de que era una manifestación diversa. Sí. Y que en esa diversidad lo que se estaba buscando justamente era encauzar a que hay otras formas de hacer el mundo, ¿no? Que era muy, muy apegado a lo que en aquel momento pues estábamos hablando de esta cuestión del altermundismo, ajá, ¿no? Y que ahora incluso ese término pues se ha perdido, ¿no? O sea, es como, pues, ¿qué es eso, no? Creemos de repente que tenemos grandes problemas con esta cuestión del medio ambiente, pero pues en aquel momento, digamos que se estaban generando propuestas, ¿no? Y entonces lo que se buscaba justamente es que esas propuestas pues fuesen escuchadas por los jefes de Estado, y que a su vez las propuestas ciudadanas impactaran las políticas públicas en diferentes niveles. Bien, me parece muy, muy interesante. Yo prácticamente hay dos cosas que me gustaría tocar antes de que nos fuéramos al primer corte. Y la primera de ellas es que, por ejemplo, hay autores que dicen que la batalla va a ser, en el siglo XXI la batalla es por la información. Yo recuerdo haber seguido la manifestación en la televisión, por Canal 4 justamente, y lo que les comentaba, yo recuerdo, por ejemplo, que estaban reportando en vivo, y cuando la policía iba a pegar a los manifestantes, ¿no? Corte comercial. No, y ya esperaban. Y se esperaban justo el momento cuando los manifestantes replegaban un poco para defenderse, cuando se pasaba en vivo, ¿no? Entonces a mí me llamaba mucho la atención, porque también surgió algo que hablamos ahorita afuera, pero que sería interesante hablarlo aquí, del término globalifóbico, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que estamos hablando de esos términos de altermundista, globalifóbico, un mundo donde quepan otros mundos, como dirían los zapatistas, que es, digamos, de lo del 28 de mayo, así que ustedes se podrían quedar ese día.
Carlos. Bueno, yo creo que hay una construcción, una criminalización de la protesta, Sí. sobre todo de los jóvenes, perdón, que de alguna manera se vino trabajando desde antes. O sea, mucho antes de la marcha ya se había nombrado a los jóvenes globalifóbicos. Sí. Ya se esperaba que llegaran esos a Guadalajara. Pasaban imágenes de otros países donde jóvenes de negro se enfrentaban con la policía. Los y bloques negros. Y hubo como esa creación, esa destrucción del altermundismo a través de crear el globalifóbico, de Sí. crear el violento. Entonces, básicamente lo que se recuerda de la marcha precisamente en este Sí. repliegue es que al final de cuentas lo que se buscaba era criminalizar a la protesta, criminalizar al joven y mostrar cómo el joven era el que golpeaba, Sí, sí. era el que provocaba, era el que generaba la violencia. Y básicamente eso fue lo que se creó a partir Sí. de la marcha. ¿Por qué? Porque todo eso que comentaba Angélica, o sea, se aprovechó un espacio internacional, que era la Avenida de los Presidentes, Sí. para mostrar las problemáticas internacionales, no solo eran de México, sino una problemática global. ¿Cómo se vinculaban? Pues a través de esto, ¿no? A través de las luchas que ya daban en sus países. Pero al final de cuentas, lo que se quedó en la memoria fue la criminalización de los jóvenes, Sí. los globalifóbicos y algunos colectivos que se rescataron la cuestión de que fueron violentados. Ujú. Pero ¿cuántos creyeron el gancho de que ellos eran los que llegaban a golpear a los policías Sí, y sí. que destruían a Guadalajara? Que básicamente si a 15 años podemos decir que el Estado consiguió criminalizar esa protesta y los jóvenes quedaron desamparados a final de cuentas, ¿no? En un sentido simbólico, digamos, porque terminaron siendo golpeados y justificada esa golpiza por parte del Estado para mantener el orden. Sí. Porque en Guadalajara no se va a permitir que se haga lo que se hace en el DF o en otros países, ¿no? Sí. Declaraciones fuertes de los mismos jefes del gobierno del Estado, del gobierno municipal. Sí, y demás, ojalá en los materiales que traigan ver si podemos reflejar también de las personas que sí cayeron, por ejemplo, a la cárcel, ¿no? Que fueron incluso, que llevaron algún tipo de condena o todo ese tipo, recuperar también, si se puede, después sus experiencias también, visualizando esa parte. Sí, yo creo que sería importante rescatar como esta visión de los que fueron, pues de alguna manera torturados, Ajá, fueron sí, claro. condenados, Condenados. porque a final de cuentas ellos fueron los que sufrieron la mayor parte, ¿no? Y Sí. de hecho, hasta la misma, en la violencia hubo discriminación, porque el que venía de fuera, el que venía de otros estados, el que venía de Monterrey, del Estado de México, se les separó y fueron los que sufrieron el mayor castigo. Sí. A los que eran de Guadalajara, sufrieron violaciones a derechos humanos, pero fue hasta de menor... Sí. Pues a lo mejor de menor nivel, ¿no? Entonces se tendría que rescatar esta vivencia en el sentido claro. de ver las consecuencias que la tortura y que la violencia de Estado trajo hacia los jóvenes. Yo creo que será difícil en un momento dado, pero sí sería importante. Sí, sería importante recuperar la historia de estos compas, de verlas, porque sí hubo una cacería, ¿no? En las cuadras principales de donde fue la manifestación. Creo que incluso se relató alguna vez de un compa que trabajaba en Milano, ¿no? Y que desafortunadamente no tenía ni nada que ver y te terminó pagando por los platos rotos de la violencia policial, en este caso. Vamos a ir a pasar al primer corte comercial, Aldo, y justamente es del legendario grupo español Escorbuto. Mucha policía y poca diversión. Estás escuchando mlmedios.com. Mucha policía, poca diversión.
Estás escuchando mlmedios.com. Bien, volviendo al segundo segmento y ahorita en los comerciales, bueno, en el segmento musical estábamos hablando un poco de algunas cuestiones que tendrían que ver con el imaginario, la cuestión de la cultura, pero sobre todo con algo que nos parece, creo que estamos de acuerdo los tres con eso, que nos parece elemental recuperar, que es la memoria histórica, ¿no? Entonces lo que este segmento va a atravesar es también continuar un poco con la experiencia de lo acontecido con el 28 y lo acontecido posterior, porque no solamente, o sea, recordamos el 28 y la fecha queda en los libros y en el imaginario, en la memoria, pero también es interesante pensar cómo se organizan a posterior y cómo a 15 años se puede recuperar mucho de lo que sucedió. Micrófono abierto y la misma dinámica, les voy haciendo preguntas. Ok, pues un poco también comentábamos ahorita que tal vez algunas de las personas que están escuchando el programa, pues no lo recuerdan, ¿no? Es así como que, ¿cuáles imágenes? ¿De qué me están hablando, no? ¿Qué sucedió en Guadalajara? Pues justamente por eso estamos haciendo esta remembranza, ¿sí? Pues básicamente aquella marcha que yo les venía platicando, pues terminó en un enfrentamiento entre policías estatales y municipales y personas que propiamente no venían en la marcha, sí, pero que terminan enfrentándose a los policías y pues con claro uso de la fuerza, sí, y la estrategia era violentar, ¿no? Habría que decir, por supuesto, que sí hubo manifestantes, pues que en el calor de los hechos, pues también procedieron a esa violencia, pero por supuesto no era la estrategia, no era el objetivo, y eso pues vino a desvirtuar, sí, una serie de actividades que yo les venía platicando, y que en general pues las personas perdieron, sí, perdimos, creo yo, la luz de cuáles eran las propuestas que se generaron por ese gran grupo de personas que estaban aquí en la ciudad y que justamente estaban hablando de esas necesidades tangibles y de cómo el modelo económico pues estaba dejando de lado a un gran grupo de personas con sus diferentes posibilidades de desarrollo, ¿no? Lo cual, bueno, sí, sigue estando ahí, ¿no? No es algo distinto. El neoliberalismo, el capitalismo nos ha comido muchísimas posibilidades de desarrollo, de desarrollarnos de formas distintas, y entonces todo quedó en un enfrentamiento el discurso fue entre manifestantes y golpeando a los policías, ¿no? Habría que decir, por supuesto, también que los policías desde días antes fueron pues amotinados en los estacionamientos del centro de Guadalajara, y que el discurso era, por supuesto, que iban a venir los globalifóbicos a destrozar la ciudad, sí, que incluso unos días previos a la marcha, uno o 2 días previos, en uno de los plantones, sí, en uno de los campamentos, sí, donde estaban jóvenes, pues el campamento fue cercado durante horas, y esas noticias era lo que daba de comer a los medios, a la televisión, porque obviamente pues las imágenes que salían a la luz pues eran de pues aquellos manifestantes que pues, se molestaban porque pues había cientos de policías rodeando un campamento, ¿no? Entonces el contexto de violencia se fue generando de tal forma que cualquiera que no estuviese dándole un seguimiento cercano a las actividades, pues se iba a quedar como con un discurso oficial, en el sentido de que pues la violencia estaba ahí y que era producida pues por los extranjeros, ¿no? A veces llamando extranjeros pues al propio compañero que viene del DF o de Monterrey o de otro estado, ¿no? Pensando que hay que proteger la ciudad, ¿no? De esas personas
indeseables, porque ese fue el discurso, ¿no? Entonces, ese fue como el momento en el que creo yo que perdimos, porque en lugar de quedar la propuesta de otras posibilidades de ser, quedó pues lo que nosotros llamamos como el trauma psicosocial, ¿no? Esa violencia que queda tangible y que arrasa con todo, ¿no? Sí. Y sobre todo, por supuesto, habría que decir que los primeros afectados pues fueron las personas que terminaron en la cárcel y bueno, pues me gustaría un poco ahí darle la palabra a Carlos. Para que nos hable sobre eso. Bueno, yo creo que a final de cuentas lo que se observó fue una estrategia clara, primero de provocación por parte del Estado. Cuando habla Angélica de esta, pues de cómo se recabó el campamento aquí en la Plaza Juárez, había varios colectivos y de repente, sobre todo de jóvenes, como la policía llegó a increpar, a generar un brote de violencia que no se dio en ese momento, o sea, digamos que no se llegó a tal. Pero al final de cuentas da clara muestra de estrategia, hostigamiento a los colectivos desde antes, seguimiento a las personas que participaban en las cuestiones de generar la marcha, en las cuestiones de los colectivos, ¿no? Y al final de cuentas la marcha fue la oportunidad ideal para montar una escena de provocación. Y al final de cuentas nos encontramos de que un grupo que se identifica como provocadores, varios lo identifican, sobre todo por el aspecto en que iban vestidos, son los que al principio generan la violencia con los policías y cuando los policías responden ellos se retiran y queda la marcha. Obviamente la gente se defiende, ¿no? A final de cuentas. Pero ¿qué sucede aquí? Sucede que las personas no son detenidas en fragancia. O sea, la primera cuestión es esa. No te agarran golpeando a un policía, no te agarran rompiendo un vidrio, sino que te agarran horas después con lujos de violencia, te mandan a la policía, no te mandan al Ministerio Público, sino te dejan incomunicado, otra muestra de la ilegalidad, te torturan, te van separando y de repente lo que tienes es un montón de chavos acusados por gente enmascarada de que son violentos, ataques a las vías de comunicación, motín, pandillerismo, daños a las cosas. Se van creando escenarios para que ellos se hagan culpables. El sistema de justicia no es para investigar, sino es para declararlos culpables de antemano, ¿no? Tienen que firmar documentos a través de la tortura. A los gente que viene del extranjero son deportadas. La mayoría de las familias pues, huyen, ¿no? Al momento de eso, los que pudieron saltar las vallas se van. Y los que quedan encerrados, pues sufren las consecuencias. ¿Cuáles son las cuestiones aquí? Es que todo que fuera un joven de greña larga, vestido de negro, tatuado, a lo mejor con aretes, es detenido, sin importar si participó o no en la marcha. Hay casos de compañeros que no participaron en la marcha y fueron detenidos y torturados, y a veces hasta fueron acusados cuando no participaron. ¿Qué es esto? Bueno, es una estrategia para de alguna manera, precisamente, romper el discurso colectivo y imponer el discurso del Estado, el orden, es lo que se primaba, ¿no? Es lo que se buscaba, el orden. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el Estado tiene que demostrar que puede controlar a todos esos tipos de movimientos y colectivos. Bien, me están llegando por el WhatsApp dos cuestiones. Aquí, por ejemplo, me dicen que hubo 2 actividades el mismo día, o sea, unas salían de un lado y otras de otro. Bueno, yo, por ejemplo, yo llegué antes que la marcha principal y sí vi una marcha que llegaba desde la calzada, pero ya entre la cuestión ahí pues todo se mezcló, ¿no? Pero sí, al parecer se había como varias actividades que se iban armando, pero la principal era la marcha que partía de la Minerva, iba a llegar ahí y se iba a ir hacia la Aranzazú para terminar la actividad ahí con el discurso de pronunciamiento de todos los colectivos. Sí, pero me están diciendo que una salía de la Minerva y otra salió de Plaza Juárez, que es donde se pone el cultural. Sí. Y que en esta estaban comunistas, anarquistas, socialistas. Sí, también. A lo que voy es más bien justo esto, y estos cuestionamientos que nos están haciendo ahorita por acá por el WhatsApp, es justo, sé que es difícil sentar a todos los colectivos y llegar como un acuerdo en común, ¿no? Decir, bueno, vamos a hacer las cosas de tal manera, incluso eso sería autoritario, ¿no? Decir, los vamos a hacer como nosotros querramos. Sin embargo, ¿no hubo alguna división interna ahí que pudiera haber afectado el problema de la organización? Pues, bueno, a la luz de, ahora sí que recuperar la memoria, yo creo que los que participaron directamente ya en los colectivos antes de la marcha, tenían las cuestiones de seguridad y surgieron alguna división, pues yo creo que entre ellos la solucionaron, ¿no? Aquí yo creo que lo principal era precisamente el hecho de que básicamente buscaban como las mismas
vamos, peleaban por las mismas causas, ¿no? Sí, era a final de cuentas. Y enemigo creo del que mismo. lo que uno tendría que ver antes que la división es la reacción del Estado Sí. hacia todos. O sea, por aquí el Estado no distinguió si tú eres comunista, Tú si sos eres anarquista, punqueto, si anarquista, eres, ajá, LGTB, sí. sino que a final de cuentas lo que se buscaba precisamente era esto, la confrontación directa, para luego decir, ellos son los que vinieron a violentar y nosotros reaccionamos imponiendo el orden. Sí, claro. Y lo que dicen, ¿no? La criminalización de la juventud, que es Ujú. algo que se sigue viviendo todavía. Por ejemplo, a lo mejor en una menor escala, pero el 1 de diciembre del 2012, ahí en la FIL, con el 132, ¿no? Ujú. Que también hubo violencia contra los jóvenes estudiantes. Y aparte no tenemos que perder de vista como el contexto político, ¿no? Ajá. Porque era Ramírez Acuña el Sí. gobernador en ese momento, y previo a esto, una fiesta rave en Tlajomulco también fue desbaratada por medio de golpes, y a jóvenes precisamente, ¿no? Entonces el discurso en ese momento era el orden, establecer el orden. Y digamos que nosotros, bueno, los que participamos o vimos, o a partir de aquí empezamos a participar políticamente, nosotros planteamos que el 28 de mayo fue un experimento de control social de la violencia, en el sentido de que después de esto pues vino Atenco, ¿no? Ajá. Y en Atenco la tortura sexual fue distintiva, luego vino Oaxaca a final de cuentas, ¿no? Ajá. Y con Oaxaca fue escalando la violencia, ya hablamos otra vez de desaparición forzada, de ejecución extrajudicial, y si seguimos, bueno, tenemos los casos de miles de desaparecidos en México. O sea, vamos, es como ese escalamiento de la violencia, que por ejemplo los chavos de ahorita, les comentaba en la mañana, y yo me acuerdo que el 6 de septiembre uno iba al grito y no había pues esas ¿cómo se llaman? Puertas de seguridad para ver si eran claro, armas. como tú si vas a un pasabas concierto, libremente, ¿no? ¿sí? Para que no pase ningún metal. Y ahora los jóvenes están acostumbrados a las cercas, a los policías, a que te revisen, y antes no se acostumbraban. Entonces Ajá. nos han acostumbrado a vivir en esta violencia, y creo que parte importante de ese experimento fue el 28 de mayo. Bien. Ahora, Carlos, Angélica, post 28 de mayo pasa la situación. ¿Cómo se organizan para la cuestión de los presos? ¿Cómo se organizan para la cuestión de solventar a los que fueron violentados? Ujú. Yo creo que ahí, bueno, varios compañeros, sobre todo, lo que hicieron fue primero tomar el plantón. Ajá. Hicieron un plantón que duró un año o más de un año, no recuerdo bien, creo que fue un año completo, donde lo que se buscaba era la libertad de todos los que estaban presos. Yo creo que ese fue el primer momento en que diversos colectivos empezaron como a juntarse con la consigna de que tenían que ser liberados todos los que fueron presos en ese momento. Digo, la mayoría de los presos eran gente que venía fuera del estado, no uno que otro de Guadalajara, o bueno, no recuerdo bien, pero sí varios que vinieron de diferentes estados. Entonces, para ellos era difícil, por ejemplo, la familia venir a apoyar, si vives en Monterrey, venir a los juzgados acá a Guadalajara, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue la parte importante. Lo otro fue que creo que se empezó a trabajar con las organizaciones internacionales de derechos humanos para que observaran lo que estaba pasando en Guadalajara. Creo que para mí eso fue importante, ¿no? Sí. El hecho de que de repente Amnistía Internacional, que a la Comisión Nacional también su recomendación, la Unión Europea también dieron recomendaciones, y como que se empezó a trabajar en la cuestión de visibilizar lo que había sido la violencia aquí en Jalisco, y sobre todo la tortura a que fueron sometidos los chavos, ¿no? Entonces yo creo que para mí, a partir del 28 en Jalisco, si no se empezaron a formar, sí se empezaron a fortalecer los grupos de derechos humanos como movimientos sociales, ¿no? Ujú. Y creo que un paso importante fue ese plantón, que igual, como tú dices, ¿no? Pues siempre hay divisiones y todas esas cuestiones, pero al final de cuentas todos trabajaron hacia la liberación de todos los presos que estaban en ese momento, ¿no? Que se puede llamar presos políticos, a lo mejor no con toda la Sí, carga, pero sí, ajá. yo creo que sí serían, porque al final de cuentas fueron apresados más por participar en ese tipo de actividades que por otras circunstancias, ¿no? Entonces, al final de cuentas. Sí, y Angélica, ¿algo que nos quieras compartir en torno? Pues habría que decir que lo primero, ¿no? Creo que las personas que venían participando políticamente ya en diferentes organizaciones y que habían acompañado de alguna forma esta manifestación de ideas en general, ¿no? Pues se reorganizaron, ¿sí? O sea, ese fue, creo que, un compromiso que asumieron las organizaciones, las personas a título propio, para dar seguimiento a esto que estaba sucediendo desde sus diferentes posibilidades, ¿no? En algunas ocasiones fue desde mes con mes hacer manifestaciones públicas, es decir, a partir de esa marcha se hizo durante un año
una marcha cada mes, el 28, ¿no? Y entonces, ciertamente, a veces más, a veces menos, en ocasiones, habría que decirlo, ¿no? Eran más los reporteros que los manifestantes, ¿no? Y pues así nos aventábamos la marcha, porque la cuestión era estar, ¿sí? Y entonces, el plantón creo que fue también un espacio del estar, de hacer visible que algo no estaba bien, ¿sí? Que había compañeros que estaban en la cárcel y que por lo tanto muchos otros estuvieron ahí al pie del cañón día con día, ¿no? El plantón que se puso en Plaza de Armas se convirtió en la casa de muchos, ¿sí? Muchos compañeros solidarios que entre que trabajaban, estudiaban o igual el plantón fue haciendo amigos de las mismas personas que estaban en el centro y que apoyaban con lo que pudieran, ¿no? Desde comida, cobijas, a veces hasta pues la chela, ¿no? Porque digo, estar día con día ahí un poco viéndole la cara al policía que está ahí a un lado, pues no es tan grato, ¿no? No porque el policía sea necesariamente feo, ni mucho menos, ¿no? Es una broma, pues, sino en el sentido de cómo representa, pues, esa autoridad que violentó, ¿sí? En cierto momento, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron las estrategias? Pues desde políticas como estas que estoy comentando, obviamente la estrategia legal, ¿sí? Que buscó desde el inicio armar el caso de cada una de las personas, de los 49 procesados. Se armaron los expedientes porque al final eran casos independientes, ¿no? Entonces habría que darle un seguimiento a cada caso y buscar los medios para conseguir los recursos económicos para poder, pues, pagar sus fianzas, ¿sí? Entonces, obviamente no todos tenían las posibilidades, sus familias, para poder solventar estos recursos, entonces algunos casos se dilataban más, también porque los casos pues se iban cambiando de juzgados, es decir, había también como ciertas estrategias legales que dificultaban que los compañeros pudiesen salir pues de forma rápida, y en ese sentido pues pasaron pues un año y medio en prisión, teniendo ellos presente que fueron culpados de cosas de las cuales no eran responsables, y que en muchas de sus declaraciones incluso pues fueron sacadas en las condiciones pues de total ilegalidad, ¿no? O sea, hablamos por ejemplo de compañeras que fueron desnudadas, por ejemplo, sí, compañeros que fueron golpeados, compañeras que fueron tocadas, sí, y que dentro de todas esas acciones ilegales, pues se comprobó que hubo, pues, como aproximadamente unos 19-20 casos de tortura física y psicológica, ¿no? Y esto fue comprobado pues por organismos que trabajan en derechos humanos, ¿no? La misma Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo en su momento un reporte, pues, de cuál era la situación del caso 28 de mayo, ¿no? Y con señalamientos puntuales hacia el gobierno del estado. Bueno, vamos a pasar un segundo corte musical, Aldo. Es Envidia Cochina con un madero, 1000 lapiceros. Y continuamos con la experiencia de los compas. Estás escuchando mlmedios.com. Su prepotencia no podemos soportar. Las sirenas nos gustan en el mar. Perdonad, no
Estás escuchando mlmedios.com. Bueno, gracias Aldo. Y pues ya es el tercer segmento. Sin duda es un tema que yo creo que da para 2 o 3 programas, ¿no? O sea, de verdad le vamos descubriendo cada vez más cosas y recuperando cada vez más cosas. Continuamos un poquito con la experiencia y luego también me gustaría que Angélica y Carlos nos contaran un poco de las actividades semanales, ¿no? Entonces... Pues mira, yo creo que sobre todo una parte importante que para mí es así como esencial, es como ese recuperar la experiencia personal. Cuando platicas con gente que estuvo en el plantón, cada uno te va platicando de diferentes cosas que les sucede, de crecimiento personal hasta a veces, de cómo les cambió este 28 de mayo la perspectiva hasta de vida en un momento dado, claro. ¿no? Mi experiencia personal, por ejemplo, yo no participaba políticamente en la escuela, pero a partir del 28 de mayo pues fui como considerando esas participaciones, ¿no? O sea, a partir de estos eventos, empecé a estudiar sobre, ahora sí, cuestiones de tortura, empecé hasta escribir sobre ese tipo de cuestiones, ¿no? Y creo que eso hace falta para esa recuperación de la memoria, hacer como una especie como de recuperación de personas que estuvieran en el plantón o que estuvieran en la marcha y que de alguna manera plantear cómo fue que les cambió este proceso, ¿no? Cómo el 28 de mayo les transformó a partir de los eventos y a partir de su vivencia en los plantones, en las demás marchas, en cómo ellos cambiaron su perspectiva de vida en un momento dado. Mira, Carlos, es súper interesante esto que comentas, porque incluso cómo transformó a los que no estuvimos ahí. Por ejemplo, el 28 de mayo para mí fue mi acercamiento, también digamos como simbólico, para poder interesarme en la acción colectiva y todo esto. Incluso les contaba en la pausa comercial que en el 2004 yo formaba parte de un grupo que se llamaba Sound Orquesta, y teníamos una canción del 28 de mayo. Entonces voy a ver si por ahí alguien tiene alguna prueba o documento para que podérselas entregar. Y es una cosa que te digo, o sea, en el imaginario cómo se logra consolidar un hecho y forma esta parte, pues. Angélica, ¿alguna sobre la experiencia? Pues creo que para los que estuvimos ahí, por ejemplo, hoy en la mañana hacíamos un videoanálisis sobre el 28 de mayo. Yo tenía muchísimo tiempo, ¿no?, sin ver el video completo, y pues me regresó, ¿no? O sea, una compañera también me decía, pues recuerdo como si hubiera sido ayer, ¿no? Y la cuestión es que pues el tiempo es así, o sea, pues uno simplemente hay cosas que le van quedando de forma muy tangible, y creo que a los que estuvimos en el proceso, pues es así, o sea, queda como en tu esfera personal, pues, de muchas diferentes formas, por supuesto, ¿no? Y la recuperación de los hechos me parece que es algo importante a nivel personal, pero también a nivel colectivo, ¿no? Porque creo que un acto como lo que sucedió ese día no debe de ninguna forma robarnos las posibilidades de generar algo más, ¿sí? O sea, yo sigo creyendo, y si bien ya no utilizamos el término altermundista, o sea, ya está pasado de moda, ¿no? Ya pensaremos o habrá otros términos. Creo que son las mismas necesidades que se siguen generando, sí, porque tenemos el mismo modelo económico, que es pues que excluye, sí, que excluye a muchos o a la mayoría, y entonces el cómo nos replanteamos, sí, a partir de estos actos de violencia, pues no nos deben de robar la esperanza. Creo que va por ahí. Yo creo que al contrario, ¿no? En el sentido de tendremos que seguir trabajando, ¿no?, para crear conciencia de que los estados no, o sea, el Estado no debe recurrir a estas estrategias para borrar, ¿no?, para borrar las necesidades que sí existen. Bien, pues entonces, ¿les parece bien si pasamos a las actividades semanales? Y pongan mucha atención, compas, para ver en cuál nos pueden acompañar. Pues con esta intención justamente de recuperar la memoria y recuperar, yo lo digo a título personal, la esperanza, ¿sí? Pues iniciamos una serie de actividades hoy por la mañana con una presentación del documental Guadalajara,
mayo del 2004, y esta pues la hicimos en la preparatoria 14 de la Universidad de Guadalajara. Fue una experiencia bastante interesante porque los chicos pues en aquel tiempo hablábamos de que tenían 1 o 2 años, ¿no? Y que pues no la hacían en el universo, y pues seguramente habrá algunos comentarios bastante interesantes, y lo que buscamos justamente es eso, pues generar como esta vinculación, esta concientización de lo que es al final la importancia de la historia, ¿no? De cualquier evento, y mucho más de aquellos que suceden pues en tu propia ciudad, en tu propio contexto. Hoy pues estamos aquí con Conversaciones en Movimiento. Ajá. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. El día de mañana vamos a estar nuevamente en la radio. No siempre, obviamente, somos varios compañeros. Van a estar otros compañeros, profesores de la Universidad de Guadalajara, el maestro Alfredo Salmerón y el maestro Jorge Gastón. Van a estar hablando también aquí en ML Medios de 8 a 9 de la noche, ¿sí? Entonces, pues también escúchenlo, seguramente pues tenemos conversaciones distintas, ¿no? Ajá. Entonces, puede ser bastante interesante, va a ser bastante interesante, por supuesto. Después, el día sábado, vamos a estar en el Tianguis Cultural. Digo, si lo que queremos obviamente pues es generar conciencia, platicar, recuperar, pues qué mejor lugar que acercarnos con los jóvenes en el Tianguis Cultural. Ahí vamos a estar de 11 a 4 de la tarde, y un poco pues entre conversaciones cara a cara. Vamos a hacer también proyección del video, vamos a pues a un poco tomar el micrófono, demás, ¿no? Entonces, pues por allá también nos podemos estar viendo, y nos vamos a la semana que entra. Eso es un plan de actividades pues de una semana, sí, que está bastante interesante, y vamos a hacer otra vez la presentación del documental el lunes a las 10 de la mañana, pero esto va a ser en el Centro Universitario de Tonalá, ¿sí? En el Aula Amplia 2. Si alguno de ustedes está por allá en Tonalá, pues por allá los podemos esperar, por supuesto. Y nos vamos al martes, que es el 28, y entonces ahí generamos una serie de actividades también conmemorativas, y partimos a las 10 de la mañana, de 10 a 12:30, vamos a estar en Casa Iteso Clavijero, que está ubicada en José Guadalupe 1, 2083, ya algunos de ustedes pues la conocerán, y si no pues el rumbo puede ser bastante familiar. Y ahí el foro se llama La Protesta Social en México, Retrocesos, Avances y Retos, y va a haber 2 mesas bastante interesantes. Una se titula 5 años de lucha del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, ¿sí? Que justamente lo que aborda es pues cuáles son las consideraciones legales para poder seguir ejerciendo este derecho, sí, que al final pues así lo es. Y el otro es propiamente una mesa sobre el 28 de mayo del 2004, y le titulamos Entre el olvido y la impunidad, ¿sí? Entonces, bueno, ahí también van a estar otros compañeros, están cordialmente invitados. Eso es por la mañana. Y ya por la tarde, pues vamos a hacer una recuperación. Si dijimos que el espacio de protesta que retomamos los ciudadanos después de los acontecimientos, pues fue la Plaza de Armas. Pues nuevamente vamos a retomar Plaza de Armas, y vamos a estar de 5 a 8 con los mismos compañeros que participaron en la mañana en un espacio más de carácter académico. Ahora lo volvemos un espacio más de carácter pues ciudadano, sí, ahora sí como de banquetazo. Repetimos el foro, sí, que es 28 de mayo del 2004, Entre el olvido y la impunidad, y además nos acompañamos de una serie de actividades culturales con compañeros que han sido solidarios, músicos,
estamos planeando también una serie de performance, de actividades, pues con la intención de generar esta conciencia, ¿no? De lo que sucedió en ese lugar donde ahorita, por ejemplo, creo que la nota está en que ahí va a ser una estación del tren, sí, del tren ligero, ¿no? Entonces, bueno, pues en algún momento ese espacio pues fue un espacio político, ciudadano, de lucha, ¿no? De una lucha a través de las estrategias legales, políticas y del acompañamiento de muchos, sí, de muchas personas. Bueno, y cerramos, sí, lo que es agenda de actividades el miércoles 29 a las 7 de la tarde va a ser. Cerramos con la presentación del documental Guadalajara, mayo 2004. Esto, pues también un lugar muy representativo de la lucha de los jaliscienses, pues es el Centro Cultural Amigos de San Andrés. Este se encuentra ubicado en Guelatao 78, entre Álvaro Obregón y Javier Mina, pues con los compañeros vikingos. Wow. Mira nomás. Pues entonces tenemos toda una semana llena de actividades. Nosotros por parte del observatorio ya nos dividimos, ya vamos a ver quién va a cada una, pero les vamos a dar un acompañamiento también. Y de ML Medios pues van a estar también participando en algunas actividades. ¿Algún comentario final antes de que nos vayamos? En torno a las actividades, alguna. Pues que están cordialmente invitados, sí, son actividades que planteamos de ciudadanos a ciudadanos, uh-huh. Sí. Me parece que es importante retomar la política desde el ser ciudadano, ¿no? Y la forma es, pues, estando en los eventos, apoyando y siendo solidario. Pues Carlos, Angélica, no me queda otra cosa más que agradecerles que hayan estado el día de aquí, como repito, a todos los televidentes, y esto se queda un poco corto, es porque pueden salir 3 o 4 horas de esto, ¿no? Y muchos temas que se quedan fuera, porque de verdad es algo que enmarca la piel de los que lo vivieron, y que también, en cierta parte, también rememora mucho de los que lo hemos estudiado, lo hemos seguido relativamente de cerca. De nuevo agradeciendo la participación del día de hoy. Aldo, muchas gracias por el espacio, y en 15 días nos vemos. Tenemos un programa sobre grafiti y política. Sé que no le va a gustar al gobernador porque luego le rayan su casa, pero bueno, aquí nos vemos en 15 días. Muchas gracias. Listo. Conversaciones en movimiento. ¡Democracia! Un espacio para el debate, la crítica y el análisis político. Un programa del Observatorio de Movimientos Sociales. Presenta. Observamos por ML Medios TV. Yo pregunto.